muchas gracias por haber venido todas y todos. Es un gusto estar aquí. Nos hacía mucha ilusión este evento a los que estamos por aquí, los que estamos organizando. Y creo que tenemos mucha suerte de tener aquí a las personas que tenemos. Yo voy a intentar ser corto, porque lo que mola es que hablen nuestras invitadas. Me presento, yo me llamo José Gil, soy activista por la transición ecosocial desde hace mucho tiempo aquí en Albacete, unos 20 años, primero en Amnistía Internacional y ahora con Ecologistas en Acción. Y bueno, esto se ha fraguado porque entendí la importancia que tiene el decrecimiento en el mundo en el que estamos, que está, como sabéis, sobrepasado por todos los límites. Y bueno, conecté con Hugo y con otras personas en estos movimientos y pude ir a un congreso de Beyond Growth en Madrid en septiembre de este año. Ese estaba conectado con la conferencia Beyond Growth en Europa, que sucedió en el Parlamento Europeo en el año 2022. Y bueno, en España se ha planteado como un movimiento, sigue avanzando a nivel nacional y dijimos, ¿por qué no hacer algo aquí en Albacete a nivel local? Y por eso estamos aquí, para ver qué podemos hacer aquí en Albacete a nivel local. O sea que nuestra idea es trabajar lo local, conectados al ámbito, por supuesto, nacional e internacional, como no puede ser de otra manera, y ayudados aquí por la experiencia de Hugo y de Maite. Así que, pues nada más, voy a dejar paso a ellos. Primero va a hablar Hugo, como podéis ver es miembro del grupo promotor del Foro Social y bueno, muchas otras cosas. Conectado a muchos otros movimientos sociales, ecologistas aquí en España. Y tenemos también con nosotros a Maite Monpó, que es también escritora, activista y es directora de Stop Ecocidio en habla hispana. Y bueno, vamos a empezar con Hugo y luego ya iremos avanzando. Pues lo primero, gracias José y a las personas que habéis hecho posible que hoy estemos aquí. La verdad que bueno, este tipo de espacios creo que son vitales, esa es la palabra, ¿no? Hoy en día con la situación de crisis ecosocial en la que estamos y también la necesidad de crear más vínculos a nivel territorial. Y es un poco la hipótesis del Foro Social, ¿no? Juntarnos bajo un diagnóstico compartido y también bajo unos valores compartidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como comentaba José, pues no solo con la conferencia que hubo a nivel europeo, sino también desde el movimiento ecosocial en España, el Foro Social se concibe como una iniciativa que trata de generar un espacio de articulación entre los distintos colectivos que ya comparten esta visión común, no para quedarnos solo entre nosotras, sino para ir expandiendo y haciendo estas ideas el nuevo sentido común, ¿no? Las ideas en torno al crecimiento, las ideas en torno a alternativas económicas, la agroecología, otras formas de satisfacer nuestras necesidades que no estén mediadas por el mercado, y creemos que es esencial que haya espacios reales de participación efectiva donde esto se pueda llevar a cabo. Entonces, desde el Foro Social, que surge, como bien decía José, de una primera conferencia que usamos el Congreso como un altavoz para hacer un gran llamado a todos los colectivos, organizaciones a nivel del Estado español que comparten esto, usamos ese altavoz y una vez que lo hacemos, pues esto fue el 26 de septiembre de 2025, pues estaba por ahí, y muchas otras personas de muchas partes, tuvimos una jornada entera con plenarias, con personas de la academia, con personas de movimientos sociales, de la economía social solidaria, también incluso hubo intervenciones de partidos políticos, de sindicatos. Un modo de traer este debate tan importante a todas las esferas de la sociedad, a la vez que compartimos la importancia de que esto se construya desde la base social, desde los territorios, desde las realidades vividas de las personas en estos momentos de crisis de vivienda, de crisis energética que estamos viviendo. Y ahora profundizaré un poco más en ese aspecto de contexto que creo que todas de algún modo somos conscientes de ello, ¿no? Pero en esta conferencia lo que hacíamos era, bueno, sentar un diagnóstico compartido a través de una declaración, que ahora mismo hay unas 130 organizaciones que se han adherido a esta declaración, incluyendo redes, alianzas, colectivos, las que estáis aquí y coorganizan este evento, ¿no? Las distintas organizaciones que van más allá del área ecologista, ¿no? Y a partir de esta declaración de unas 7 páginas se establece un diagnóstico compartido que habla de la incompatibilidad entre pensar la sostenibilidad dentro del sistema de crecimiento capitalista. Son incompatibles al fin y al cabo, ¿no? Si hay un sistema que quiere crecer incesantemente para maximizar los beneficios, va a tocar con los límites del planeta y con los límites también humanos, ¿no? Como estamos viendo ya con las guerras, los genocidios como el de Palestina. Y en ese toque con los límites, pues realmente vamos hacia sociedades que son
muy duras, ¿no?, de cara a un futuro en esta trayectoria actual. ¿Por qué apuesta, ¿no?, esta declaración? Porque hay alternativa realmente, ¿no? Hay una alternativa de trayectoria y esa alternativa solo se puede articular desde la base social, porque ahora mismo pues, la tendencia institucional es seguir buscando el crecimiento económico a toda costa y ese sigue siendo el paradigma, ¿no? Entonces estamos trabajando a un nivel de discurso, pero también a un nivel práctico de propuestas, que como bien decía José, pues en este trabajo que se ha hecho, por ejemplo, aquí con Albacete en Transición, que está comenzando, o en otros lugares, se trata de aterrizar estas ideas que pueden estar más teóricas, ¿no?, en la práctica cotidiana de nuestras vidas. Entonces, en el último párrafo de esta declaración, se establece el compromiso de organizar un foro social, una primera sesión en la primera mitad de 2026, y la hicimos el 13 y 14 de febrero en la Universidad Autónoma de Madrid, donde participaron unas 500 personas de todas partes del país, y donde estuvimos trabajando una serie de pactos ecosociales que ahora voy a explicar también brevemente en qué consisten. Esto fue el plenario inaugural, contamos también con la presencia de Ada Colau, de experiencias también de municipalismo, ¿no?, que han abierto las posibilidades de la escena de lo posible, o personas del mundo de la ciencia como Fernando Valladares, filósofas como Carmen Modorrán, o activistas antirracistas como Luz Helena Ramírez, ¿no?, ahora con el proceso de regularización que está habiendo, ¿no?, la importancia de unir todas estas luchas, ¿no?, de manera conjunta, críticas con el sistema capitalista, patriarcal, colonial, pues era una de las bases y los pilares de la conferencia, de este foro, y lo más importante es que, bueno, más allá de esta plenaria tuvimos, ahora mostraré también un poco más el proceso, una serie de pactos ecosociales que son grupos temáticos y transversales dedicados a pensar la transición ecosocial en todas las áreas de nuestra vida. Y eso ha habido un trabajo ahora de 2 meses con la idea de consolidar ese trabajo, y estamos creando una plataforma digital que va a permitir que las personas estén donde estén puedan participar, y además que se puedan organizar encuentros territoriales en base a ese programa colectivo para llegar a una serie de acuerdos base que todos los colectivos, de algún modo, pues llegamos a compartir y movilizarnos juntos, ¿no? Que los temas de vivienda, desde una perspectiva ecosocial, estén unidos a los temas de cómo generamos una transición agroecológica, la movilidad, ¿no?, ahora ante la subida de la escasez real también de combustibles fósiles, cómo pensamos todo eso de manera interconectada y cómo todas las personas, organizaciones y colectivos nos movemos a una con diversidad estratégica, ¿no?, porque cada una tenemos nuestras distintas, digamos, enfoques o maneras de concebir el cambio, pero tener un espacio donde no solo podamos discutir, sino llegar a acuerdos y trabajar juntas, ¿no? O sea, no solo se trata de discutir no se trata de quién tiene razón, sino de qué podemos hacer juntas en este momento de crisis ecosocial tan crítico que estamos viviendo. Entonces, bueno, esta es un poco la idea del foro, ¿no?, de ir entretejiendo esas distintas miradas y formas de concepción. Me gusta bastante esta imagen que lo refleja. Y simplemente por comentar un poco lo que tenemos más bien en lo que es nuestro documento fundacional y lo que estamos trabajando, ¿no? Por un lado, el objetivo del foro es facilitar la coordinación de todos los colectivos y organizaciones con este horizonte común, de superar el modelo económico capitalista basado en el crecimiento, ¿no?, como una mirada también desde el corto plazo que podemos hacer, medio y largo plazo, sabiendo que es incompatible con la sostenibilidad de la vida, y dar forma a un proyecto social y político más allá del crecimiento. Usamos esto como un término paraguas, ¿no? Hay personas que hablan de crecimiento, otras que hablan de la importancia de poner en el centro la vida, o los cuidados, o la economía del bienestar. Entendemos que hay un entendimiento mutuo y debemos cooperar entre todas esas visiones, y la idea es generar un programa y una agenda de acción comunes que ya está en marcha, ese proceso, que ahora comentaré más, y que luego pueda ser aterrizada a distintos niveles territoriales. Va a haber un programa estatal que se va a trabajar en los próximos meses, hasta inicios de 2027, pero también va a haber la capacidad, como vamos a estar trabajando después, ¿no?, en la dinámica participativa, de ver cómo esto toma forma en un municipio como Albacete, o en la comarca, o en la bioregión de La Mancha, si queréis llamarlo así, que yo vengo de Alcázar de San Juan también, de mi familia, y entonces, pues, de algún modo pensar también cómo aterrizamos estas ideas en los contextos concretos, ¿no? Partiendo que necesitamos cambios también de gran escala y cooperación internacional, no podemos negar eso, no podemos pensar que solo en lo local vamos a conseguir resolver esto, ¿no? Entonces, como decía, pues nos estamos organizando a través de una serie de pactos ecosociales que configuran un acuerdo ecosocial más allá del crecimiento. Estamos trabajando con una metodología basada en la sociocracia, que es una forma de pensar la conexión entre los distintos círculos, de manera que la información fluye y de que hay una forma de participación lo más democrática posible, ¿no?, dentro de un proceso que trata también de llegar a unos resultados. Entonces, ahora mismo hay activos 10 pactos ecosociales temáticos, que aquí podéis ver, y 2 pactos ecosociales transversales, el Pacto por la Transición Ecosocial Justa y el Pacto por la Democracia.
Los pactos temáticos se focalizan más en cómo es cada una de esas áreas, ahora voy a explicar más la metodología, y los pactos transversales tienen que ver con qué condiciones pueden favorecer la realización del resto de pactos y qué es común a todo ello, ¿no? También buscando todo ello. Tenemos 3 elementos clave de la metodología, que también de nuevo en la dinámica que va a haber después, ese que se había preparado siguiendo la metodología, que creemos que puede ser de ayuda. Esto parte ya de un trabajo previo de muchos movimientos y organizaciones que han pensado cómo desarrollar procesos colectivos para la transformación, sobre todo empezando desde una visión común, ¿no? Cuál sería nuestro horizonte de lo posible que orienta a cada uno de estos pactos. Entonces cada uno de estos pactos está trabajando en cuál es nuestro horizonte, hacia dónde queremos ir. Y esto no se trata de una visión, digamos, desapegada de la realidad que no sea factible, sino desde la realidad ecológica que tenemos de límites, cómo reorganizamos nuestras vidas colectivas para llegar a esa visión. O sea, partimos realmente de un realismo ecológico y lo demás es abrir también el escenario de lo posible, ¿no? Porque constantemente con lo que recibimos de los medios de comunicación y muchas otras fuentes, al final sí que hay un acortamiento de lo que es posible, ¿no? Parece que solo es posible una respuesta a veces, igual que la crisis financiera de austeridad, y eso era como el dibujo de no hay otra cosa que atender el déficit, pero hay otras respuestas. También se podría desarrollar una política financiera que no escuchara eso, o el pacto de crecimiento de crecimiento de estabilidad en la Unión Europea, al final es una infraestructura institucional, puede ser cambiado, ¿no? Entonces, esta visión la trabajamos desde la idea de ampliar la esfera de qué es lo posible, ¿no? Dentro de la viabilidad ecológica y esos límites. Luego tenemos los conflictos centrales, que serían esas tensiones estructurales que están impidiendo realizar la visión. Cuando intentamos avanzar en esa visión, que nos encontramos que realmente nos está bloqueando, ¿no? Y que son conflictos a veces que ya están presentes en nuestra realidad social, y cada uno de los pactos está identificando unos 3-4 conflictos, ¿no? Por ejemplo, en el pacto energético, para ilustrar esto un poco, ¿no? Pues está habiendo ahora un despliegue masivo, por ejemplo, de centros de datos que están consumiendo mucha energía. En el caso de Aragón, estaba hace un mes en Zaragoza, y realmente esto está siendo un conflicto en el sentido de que esto nos está impidiendo llevar esa energía a necesidades básicas que no están siendo cubiertas, o un despliegue renovable más descentralizado con otros criterios, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En el pacto de movilidad hay un problema también con el turismo masivo. O sea, está condicionado ahora mismo el transporte a las grandes infraestructuras, a la ampliación de aeropuertos. Es un conflicto claro. En el pacto de vivienda, como podéis imaginar, hay varios conflictos, pero se está intentando sistematizar, ¿no? Para tener una claridad de qué conflictos queremos abordar y con qué propuestas, que es la tercera parte metodológica, que partimos de que una vez que hemos identificado esos conflictos, hay una serie de propuestas que queremos movilizar, que tienen que ver, puede ser con políticas públicas, con acción más directa en cambiar esa realidad, o alternativas económicas, que ahora hablar un poco de esa pluralidad de estrategias, ¿no? Que el foro no trata únicamente de hacer incidencia política y de explicar esto a los partidos, porque sabemos que eso tampoco es una realidad que se haga, o sea, en muchos casos, sino construir un contrapoder social que realmente legitime esta alternativa, ¿no? Y esa es un poco también la visión que busca el foro social respecto a otras alternativas que quizás están más focalizadas en hacer esa incidencia. Entonces estos 3 elementos, y tuvimos todos los pactos psicosociales se reunieron en unas con más o menos número de personas. Se estuvo trabajando ese segundo día exclusivamente en esto todo el día, y se elabora una relatoría de cada uno de estos 12 pactos psicosociales. Han participado muchas entidades con mucha experiencia en cada uno de los temas, en los que ya llevamos como un adelanto. Partimos, digamos, ya de una base de mucho conocimiento colectivo, no partimos de cero, pero también se han sumado personas que no han participado antes en procesos políticos, y también es una herramienta para politizarnos, para problematizar cómo participar, ¿no? Y como una escuela, un laboratorio también de democracia, que creemos que es muy importante en estos momentos. Entonces, pues los próximos pasos... A ver, los próximos pasos que tenemos ahora, sobre todo de cara al otoño, porque ahora hemos estado consolidando todo esto, que era bastante, nos podéis imaginar todos la visión, conflictos, propuestas de cada pacto. Estamos trabajando con una plataforma de software libre y abierto que se llama Decidim, que se creó durante el Ayuntamiento de Barcelona con el gobierno de Ada Colau como entidad municipal, y ahora es una asociación que presta servicios, en nuestro caso nos está apoyando de manera voluntaria al proceso, para construir esta plataforma de software libre con voluntarias programadoras del propio foro, y estamos construyendo para poner todo esto en común y que pueda ser accesible a todas las personas, ¿no? que tengan interés. Vamos a tener un primer periodo de revisión de estas propuestas de aquí a junio, y luego haremos un lanzamiento más amplio del proceso del programa con las fases. Vamos a tener una plenaria también el 27 de abril, también si queréis luego dejamos los correos para quien tenga interés seguir el proceso estatal
y además de hacer este nexo también lo podemos hacer al final. Y bueno, pues vamos a estar en esto estos meses. Va a haber, la idea no es que se participe exclusivamente en esta web, la web es sobre todo para volcar propuestas que vengan de las asambleas y de los territorios, de los encuentros territoriales que hemos llamado, ¿no? Entonces, la propuesta, que todavía no se ha consolidado del todo, es que hay unos 3 o 4 encuentros presenciales, 4 o 5, dependiendo a ver qué capacidades tenemos, en distintos puntos de España, para tratar estas cuestiones de manera conjunta, ¿no? Pues en un lugar donde se identifique que es muy importante abordar el pacto energético junto a otro, con la idea no solo de tratar desde un prisma local los conflictos, sino ver todo lo compartido que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí con el despliegue del biometano, con el terrible despliegue del biometano, ver que en Castilla y León está pasando lo mismo, ¿no? Y hablaba ayer con gente en Madrid de que están sufriendo esto, se están organizando más de 30 pueblos ante este despliegue masivo que está habiendo y están generando no solo una resistencia, sino también qué alternativa queremos de modelo económico, ¿no? Cómo vamos a generar formas de sostener la vida en esos territorios. Entonces, juntarnos en ese ámbito, igual que la problemática compartida de la turistificación dentro de la costa mediterránea, ¿no? Que hay compañeras desde Barcelona, desde la Ampurdá, desde Costa Brava hasta Málaga, que comparten esto y creo que es muy importante que aunemos más fuerza y capacidad, ¿no? Sindicatos de vivienda también que han venido colaborando, grupos de temporeras como las de Huelva que también se han sumado. O sea, es un movimiento que está intentando realmente tocar esa base social y personas que normalmente pues, no participan tanto, no tienen la capacidad y las que quizá tenemos más privilegio de tiempo y de capacidad de poder estar en el servicio de ellas. Entonces es un poco la filosofía, la construcción que estamos haciendo y bueno, pues aquí está la web, si queréis entrar está la información, pero también como digo, en la web os podéis inscribir a la lista de correo también si bajáis, pero también podemos tomar el contacto y como José va a hacer el enlace u otras personas que estéis aquí, pues la idea precisamente es que los grupos locales, ayer se empezó a configurar uno en Madrid también, en la Comunidad de Madrid, pues vayamos, y ahora mismo en Sevilla está habiendo un encuentro también del Foro Social con otra compañera del Grupo Motor, pues vayamos poco a poco también articulando esto y de momento que estamos pocas personas también con la confianza de que estamos conectando a muchas organizaciones y hay muchas organizaciones que están siguiendo el proceso pero que han sido honestas de no tenemos la capacidad de hacer esto, pero queremos participar y queremos apoyar, ¿no? Y es un poco el espacio donde veíamos que el Foro Social puede aportar en este momento, en este ecosistema del movimiento ecosocial. Vamos a poner un espacio de coordinación y de construcción colectiva. Entonces es un poco la apuesta del foro, ¿no? Y bueno, eso por una parte. Voy a beber agua. No sé si quizá también si hay alguna duda así concreta, quizá así sobre lo que he presentado, porque creo que es interesante, aclaración, si no podemos continuar y luego habrá espacio, pero... ¿Has utilizado una palabra cuando has hablado de metodología? La sociocracia. Sociocracia. Eso es. Vale. Sí, hay muchos recursos de sociocracia. Si entráis y estamos, no es que estemos implementando la sociocracia plenamente, es un modelo de gobernanza, pero por ejemplo esta conexión entre círculos, pensar que hay un círculo general que integra a los demás, es una forma también de confiar en que hay una conexión, ¿no? Hay una conexión entre ese círculo, no toda la gente tiene que ir a todas las reuniones y tenemos una manera eficiente también de organizarlos a la vez que democrática, ¿no? Los turnos de palabra, por ejemplo, hacemos como, normalmente siempre que hay tiempo, un círculo, si hay 8 personas en una reunión de un pacto o 12, intentamos que esa facilitación también prime pues, lo que es la participación real de las personas, no tanto que alguien que tenga más capacidad quizá o el conocimiento para participar lo haga, ¿no? Es un reto, ¿eh? Pero bueno, sí, hay bastantes recursos y estamos intentando implementar eso. Es verdad que, sobre todo en cuanto al diseño, es donde hemos tomado la sociocracia de los círculos, ¿no? La idea de los círculos y la conexión entre ellos. Sí. Muy bien. Sí, igualmente ahora al final si hay alguna otra duda, sí que ahora dejo de hablar quizá un poco como representante del Foro Social, pero también me había pedido José, lo hablábamos y bueno, lo estuvimos hablando el otro día, también hablar un poco de cómo entendemos hoy el decrecimiento, ¿no? como concepto y como movimiento. Creo que voy a ir cerrando para que haya tiempo, porque creo que es interesante la conversación más que esto, pero sí quería, como lo que vamos a estar haciendo después sobre visión, pues hablar un poco de que realmente el decrecimiento es un concepto plural, es una idea que sí, que se puede entender como, al fin y al cabo, apela a la necesidad de una reducción del consumo de materiales, energía y de producción, ¿no? Para ajustarnos a los límites del planeta y poder vivir esta generación, las otras y en otros territorios con dignidad y justicia, básicamente, ¿no? Los humanos y los no humanos, dentro de esta Tierra, el único planeta que tenemos. Entonces esa es la propuesta del decrecimiento en esencia, pero junto a esta propuesta o forma de conceptualizarlo de manera más
digamos, material, energética, ¿no? De metabolismo social, que se habla de ese metabolismo igual que un cuerpo, ¿no? Una economía toma ingesta y está procesando, pues hay como dos aspectos que creo que también son importantes. Por un lado, los imaginarios sociales. El decrecimiento apela a romper con ese imaginario perpetuo del crecimiento, que va muy asociado también a culturas patriarcales, que va muy asociado a culturas de acumulación y que va muy asociado a formas de opresión, en el fin y al cabo, ¿no? de tomar el imperialismo que estamos viendo hoy con las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela y en Irán y de Israel. Entonces, rompe con esas dinámicas de expansión continua, ¿no? y opta por modelos de cooperación, de comunes, de entender que la cooperación es la base, la que nos ha sustentado como civilización, bueno, como humanidad, pues esta civilización está ahora cambiando realmente y es un proceso de oportunidad. Pero sí, este segundo aspecto de los imaginarios es clave, ¿no? Y es romper con ese imaginario del crecimiento, con ese realismo capitalista que nos dice que no hay alternativa a ser individuos que compiten en el mercado por cada uno por su trozo, ¿no? Y detrás de eso hay una abundancia que es la que defiende el decrecimiento, una abundancia radical de que realmente desde el compartir y desde poner los recursos en común y desde cooperar hay una abundancia muy grande que está presente, ¿no? en poder cooperar y poner todo eso en común. Y luego un tercer elemento que tiene que ver también con lo que vamos a estar hablando, de que el decrecimiento puede ser también una forma de concebir un futuro deseable, ¿no? En estos momentos de cancelación del futuro en el que parece que solo estamos esperando ya, como que parece que el apocalipsis está aquí y realmente estamos muy cerca de... Hay colapsos parciales, no podemos negarlo, y la posibilidad de colapsos más fuertes es una realidad y también cómo trabajar con esa realidad, pero al mismo tiempo el decrecimiento nos abre otras posibilidades de cómo organizamos nuestras capacidades bastante amplias, ¿no? Como humanidad, dónde llevamos nuestras horas de trabajo, qué se está produciendo, para qué. Ahora mismo tenemos una capacidad muy grande y hay estudios que determinan que aquí en el norte global con solo un 20% de la energía y materiales que estamos, era en concreto energía, un 20% de la energía con la que estamos usando ya podríamos satisfacer las necesidades de toda la población, ¿no? O sea, como para darnos una imagen de la abundancia que estamos generando, es lo que estamos generando, cosas que no necesitamos, o para una clase concreto, para ese 1% estamos también laburando mucho, ¿no? O para un modo de vida que depende también del sur global, en ese flujo constante de materiales, ¿no? Entonces sí que eso es esperanzador, ¿no? Saber esto, que a nivel global es un tercio más o menos de la energía, para una población hasta 10.000 millones, o sea, aunque la población siga creciendo, si hay un reparto justo, todos podemos tener vidas dignas, y esta vida digna incluye pues, derechos básicos, ¿no? A la vivienda, al saneamiento, también a necesidades de pertenencia, de creación, ¿no? Que no necesitan un consumo material y energético muy fuerte. Juntarnos aquí para hablar o hacer actividades culturales u otras formas de lo que creáis cada una, ¿no? El sentido de compartirnos como personas es muy bajo en carbono, ¿no? Y esa es la apuesta también del decrecimiento, que va de la mano la calidad de vida con la compatibilidad y generar la crisis climática que está aquí, ¿no? Estamos ya superando en 1,5 grados. Entonces, bueno, me gusta hablar de esas tres dimensiones y también de otras tres estrategias, al final estoy reduciendo un poco, pero esto no es una forma de comprender, pero me gusta también decir que hay normalmente tres estrategias de transformación en el decrecimiento, ¿no? Por una parte, construir alternativas desde fuera del sistema, ¿no? Como han hecho y están haciendo muchas iniciativas de la economía social y solidaria en gran medida, de la permacultura, la agroecología, las ecoaldeas, muchas iniciativas que tratan de prefigurar, es decir, de traer al presente una posibilidad futura e intentar ponerla ya en práctica. Eso es una apuesta clara y muchas personas están como también dentro del movimiento del decrecimiento poniendo energía en esa vía, ¿no? Para crear un poder desde fuera del Estado y de las instituciones. Luego tendríamos la vía de influir, ¿no? En las instituciones, cambiar las políticas, que vamos a hablar también ahora con Maite, ¿no? De cómo tipificando el ecocidio, creo que es un ejemplo muy bueno, pues estamos cambiando también hasta los marcos culturales, ¿no? Y lo vamos a tratar ahora, que es muy importante y al final pues muchos de los problemas tienen que ver también con cómo estructuralmente está organizado el trabajo, las leyes. Es una parte importante donde también el decrecimiento está incidiendo y ya tiene propuestas que ahora simplemente voy a nombrar, que tienen que ver con esto. Y luego, en tercer lugar, lo que sería también una oposición a las instituciones clara, ¿no? También este es nuestro límite, pues procesos de acción directa, de desobediencia civil no violenta, incluso de ciertas prácticas de sabotaje del sistema que está acabando con la vida, ¿no? Que está en guerra con la vida. Hoy también, mientras estamos aquí, está habiendo un proceso cerca de Manresa, en Cataluña, donde se está ocupando un espacio de una fábrica, una mina de potasa en propiedad de Israel, que ha contaminado el Llobregat y se está haciendo una acción simbólica de ocupación para reclamar que ha contribuido al genocidio en Palestina como contaminando los territorios, ¿no?
Y bueno, si también lo seguís de Revoltes de la Terra, creo que es interesante, viene Soulèvement de la Terra en Francia, un movimiento interesante que también pone sobre la mesa, pongámonos manos a la obra para estas infraestructuras de muerte, ¿no? Nosotras mismas, y planteemos alternativas. Desde esa pluralidad, el crecimiento entiende que hay un entendimiento común entre todas ellas y que tenemos que buscar la complementariedad para transitar a otro sistema, ¿no? Y dentro de unas, pues hay mucha diversidad. He hecho una simplificación muy fuerte, pero creo que hay personas que están en 2, en 1 o en 3, ¿no? Y depende un poco las organizaciones como lo ven. Sí, ya voy a ir como... Sí, voy a ir pasando. Solo quería dejar aquí como algunos recursos que son interesantes. Luego también, si quieres, podemos compartir más recursos con los que habéis estado. Pero hay una guía de construcción de futuros, de transición ecosocial, que me resulta muy interesante y que ha habido trabajos también de cómo pensar el futuro desde la justicia ecológica y social, y cómo esto es al final la base también de cualquier sentido común de hacia dónde queremos ir y cómo queremos construir esto, ¿no? Y en España ha habido pues bastantes informes, libros, trabajos que ya intentan, o sea, no solo que tenemos escenarios futuros, sino que ya tenemos también gente que ha cuantificado cómo es una transformación del sistema energético del transporte sin depender de combustibles fósiles. Y bueno, aquí pues el trabajo de muchas personas, ¿no? Pues, que han estado pensando en esto, y también incluso una transición agroecológica, que aquí yo creo que en la Mancha en general creo que es vital que hablemos de cómo vamos a tener una agricultura ahora que están subiendo los precios de los fertilizantes y que dependen del petróleo, sintéticos, cómo pensamos la no dependencia de ello, y eso nos va a salvaguardar también de la subida de precios que está habiendo, ¿no? Y va a cuidar nuestra salud, la del suelo, y es la única manera de generar una agricultura sostenible en el largo plazo, ¿no? Hay mucho consenso científico en eso, y hay que pensar cómo relocalizamos todo eso, cómo creamos el empleo para todo ello, ¿no? Aquí simplemente, pues, solo decir que, como decía, a nivel de propuestas, sí que hay como un avance en el decrecimiento, en afinar más qué serían propuestas transformadoras que podrían permitir esto, ¿no? Cómo pensamos una transición agroecológica con una garantía de empleo público que cree ese empleo, porque el sector privado no lo va a crear, no es rentable. O sea, si no es rentable, el capital no lo va a llevar ahí. Y cómo también sostenemos todos los cuidados, ¿no? Y esa corresponsabilidad de cuidados, ¿no? Hay propuestas como la renta básica de cuidados o el trabajo en garantía de empleo público que se van a trabajar dentro del foro u otros, pero yo particularmente hemos hecho este informe que estamos trabajando desde Research and Growth, que es un laboratorio de ideas sobre decrecimiento en Barcelona, que trabajamos con estas ideas y creo que puede ser de interés como para pensar esta escala, ¿no? Y esta dimensión que estamos buscando. Quería apuntar eso. Y bueno, aquí solo una idea también que se tiene que ver mucho con la planificación democrática de la economía, cómo pensamos y partimos de nuestras necesidades y cómo de algún modo a partir de ahí, de ese conocimiento científico, llevamos a cabo procesos de deliberación democrática que de manera previa a que el mercado lo haga podemos definir, ¿no? desde nuestras comunidades. Sí, es que me extendí más al inicio, pero sí, esta es solo una idea más que igual ya te voy a dar el paso, Maite, pero solo comentar aquí que creo que en el trabajo que va a estar pasando, que creo que es muy interesante, cuando pensamos en la forma de organizar las necesidades, ¿no? Muchas veces pensamos como en la forma clásica, ¿no? de emplear a personas en una empresa privada, y hay modelos, ¿no? que ya han venido demostrando muchas formas comunales, comunitarias de gestión, que tienen que ver con una gestión compartida, y un compartir ese excedente, ¿no? lo que generamos, democráticamente decidimos cómo reinvertirlo, ¿no? Si reinvertirlo como las cooperativas normalmente sin ánimo de lucro en la propia actividad, o como proponen estos autores de un libro que todavía no se ha traducido, ¿no? al castellano, que proponen de algún modo pues, que esto pueda generar una espiral, ¿no? de apoyo mutuo entre todas las iniciativas que está habiendo, ¿no? Donde tendríamos una empresa conjunta, donde la comunidad, los trabajadores y el sector público, podemos imaginar aquí una agencia de... Sí, también lo podemos imaginar con esto, si queréis, o sea, realmente podría ser, con menos recursos, ¿no? Como estamos ahora con nuestras instituciones que no apoyan mucho en general, pero para abrir un poco el imaginario de que al final todas las actividades económicas, aquí podemos imaginar cualquier cosa, ¿no? Una guardería, una cooperativa de producción alimentaria, un supermercado público comunitario, lo que queramos imaginar ahí de actividad, un centro, un lugar de experimentación artística. Al final es la comunidad, las personas trabajadoras y con los recursos públicos de todas las que deberían estar tomando las decisiones, ¿no? Y esto es un modelo muy simplificado, pero creo que refleja como ese cambio de paradigma que necesitaríamos, y que por el tiempo ganado que tengamos de trabajo va a ser también para participar y decidir sobre nuestras vidas. Y creo que es algo también que a mí me genera alegría también saber que podemos pensar en cómo ser partícipes del mundo que estamos viviendo,
Y quería terminar con esta idea, así que un poco entre la transformación. Para mí una de las tres estrategias de un modo u otro, por eso quería apuntar a la idea de estas alianzas público-comunitarias, empezando desde la comunidad básica, porque no hay una alianza público-comunitaria. La iniciativa normalmente lo tiene lo comunitario, pero necesitamos también pensar la escala. Y cómo hacemos que todos estos recursos públicos que están yendo a lugares horrorosos, en muchos casos, vayan a nutrir procesos de transición ecosocial en los territorios. Y con eso quería darte la palabra para seguir, Maite, porque creo que con la iniciativa del ecocidio, para mí, yo estaba pensando estos días mucho, y digo, realmente porque nuestra economía funciona a base de generar ecocidios de manera estructural, ¿no? Y, por ejemplo, la propuesta de la clave de la renta básica de cuidados, no se trata tanto de remunerar los cuidados para que sigan ahí como una cosa que tiene que ser remunerada, porque la idea también al final es romper un poco esa división entre producción y reproducción, ¿no? Que todas contribuyamos, seamos corresponsables de los cuidados en un sentido amplio, ¿no? De personas, del entorno, que tengamos el tiempo y la energía para hacerlo. Por eso es universal la propuesta que proponemos, ¿no? Entonces, es una propuesta que si se implementaría, sería como una reforma que sigue siendo reforma porque es dentro del sistema, pero hay algo que como que gira, ¿no? Cuando lo implementas, empiezas a reconocer todo eso que el sistema invisibiliza y se apropia de manera gratuita todos los cuidados. Entonces, cuando metes eso ahí, se va claro, todo el esquema de las relaciones de producción se cae y pueden ganar protagonismo muchas personas que están en los márgenes de la participación política, las personas cuidadoras, en muchos casos personas, mujeres racializadas que están sosteniendo en muchos casos los cuidados. Y eso es vital, ¿no? Igual que la garantía de empleo, pues puede generar otro. Entonces, para mí, la propuesta del ecocidio va en esta línea de una reforma revolucionaria, una reforma no reformista, que una vez implementada puede generar cambios culturales, ¿no? O sea, para pasar y hacer el nexo con lo que estaba diciendo. Y creo que tenemos que pensar en eso porque necesitamos también marcos que nos permitan, dentro de las instituciones actuales, ir caminando hacia ello y a la vez tener espacios de ruptura cuando sea necesario, ¿no? Tenemos que avanzar en esos distintos frentes y espacios. Así que, pues sí, te paso la palabra. Gracias. Con todo lo que ha dicho Hugo, que hay que asimilar, yo voy a empezar, como esto es es un encuentro sobre el decrecimiento, ¿no? Yo voy a empezar con la importancia de que tenemos que cambiar nuestras sociedades y dentro de este cambio una parte muy importante es el lenguaje que utilizamos. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo este cambio que ha habido de pasar de utilizar la palabra de crecimiento, aunque tú lo has utilizado mucho, ¿no? Puedes dejarlo aquí. Sí. Sí, a ver, este cambio que ha habido... Sí, no vaya a ser que decrezcas en tu capacidad. Este cambio que ha habido, porque se habla de crecimiento desde hace muchos años, ¿no? Y entonces yo oí hace poco que, por un lado, la palabra de crecimiento es una palabra muy buena porque no se puede manipular. Una de las cosas que ocurre con nuestro sistema es que cualquier cosa que hay nueva, por ejemplo, sostenibilidad. De repente apareció la palabra sostenibilidad y todo el mundo estaba súper contento. Todo tiene que ser sostenible. Al cabo de unos años resulta que venga aquí una empresa a contaminar el río Júcar es sostenible porque da trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema fagocita todos los conceptos. Y yo oí que lo bueno que tenía la palabra de crecimiento es que no se puede manipular. ¿Cómo manipulas la palabra de crecimiento? Eso es lo bueno que tiene, pero como todo, ¿no? Normalmente pues hay un yin y un yang. ¿Qué es lo malo? Que la palabra de crecimiento asusta a muchísimos sectores de la sociedad. Entonces, nada más empezar a hablar de decrecimiento, te encuentras con que la mitad de la sociedad está porque piensa que lo vas a atacar. Entonces yo creo que si hay un cambio, siempre este cambio tiene que ser a positivo. Por eso digo que me ha gustado mucho que precisamente ha habido un cambio, una evolución en el movimiento de decrecimiento. Y ahora ya se habla más de más allá del crecimiento. Y eso es maravilloso, porque en realidad sí que es cierto que tenemos que abandonar prácticas que hemos venido asumiendo como que son normales, ¿no? A lo largo especialmente de los últimos 2 siglos o 3 siglos. Pero si bien es cierto que hay que abandonar prácticas y cambiar esas prácticas, ¿no? Que haya un decrecimiento en algunas actividades que realizamos los humanos, también tenemos que crecer en otras.
Entonces no podemos poner la palabra de crecimiento encima de la mesa y decir, es que tenemos que decrecer. No, 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 no. Hay que bajar en algunas cosas y crecer en otras. Por ejemplo, muchas de las cosas en las que tenemos que crecer las has mencionado tú, Hugo. Tenemos que crecer en el mundo de los cuidados, por ejemplo. Es importantísimo porque si no nos cuidamos, estamos perdidos. Tenemos que crecer en el avance del desarrollo de nuestra conciencia, ¿no? Escuchándonos, qué es lo que somos, por qué estamos aquí, ¿no? Tenemos que crecer en la creación de marcos jurídicos sociales que nos permitan crear una nueva sociedad. Entonces, si se utiliza el término más allá del crecimiento, todo eso cabe. Si se dice de crecimiento, no. Sí, ¿no? Yo diría que tal y como planteamos el crecimiento, sí que entendemos dentro de esa reducción global, explicar qué es diferenciar, ¿no? Sí. Que al final sí necesitamos una claro, crecer en otras cosas, sí, creo que avanzar hay que explicarlo, en otras cosas. ¿no? ¿Sabes? Sí. Claro, Sí. y en este cambio de vocabulario, para mí hay una cuestión que es fundamental y que replantea toda la sociedad que ahora mismo tenemos. Y es, cuando yo era pequeña, cuando estudiaba en el colegio, y estudiábamos la riqueza que tenían los distintos países, se hablaba de materias primas. Porque Rusia tiene tales materias primas, España tiene tales, América, yo qué sé, Colombia tiene tales. Se hablaba de materias primas, ¿no? De bienes primarios, de lo que los seres humanos encuentran en la naturaleza en bruto y que luego transformamos, ¿no? Vale, pues también, al mismo tiempo, las empresas, había un departamento en las empresas que tenía muchos trabajadores y ese departamento se llamaba Departamento de Personal, Pues fijaros que al mismo tiempo que se pasó de hablar de materias primas y se les llamó recursos naturales, al mismo tiempo se produjo un cambio en la estructura de las empresas y pasó el departamento de personal, pasó a ser el departamento de recursos humanos. O sea, ¿qué es lo que hizo nuestro sistema capitalista neoliberal? Cosificar todo lo importante, cosificar la vida, cosificamos la naturaleza no son recursos, la naturaleza es de donde parte la vida, y las personas no somos recursos, somos personas. Entonces, creo que para hacer este cambio social, que necesitamos hacer, obviamente, pues tenemos también que empezar a plantearnos cuáles son las palabras que utilizamos, ¿no? Estos cambios de vocabulario que ahora pues, se utiliza para todo el femenino. Nosotras hemos venido aquí y oyes a un hombre, como has hecho la presentación, hablando en femenino y dice, alguien que no sepa de dónde viene toda esta historia dice que está diciendo ¿no? Que es gay, o yo qué sé, ¿no? Y entonces dicen, no, es que somos personas. Entonces yo, como soy persona, hablo en femenino, porque la palabra persona es femenina. Pues todos estos cambios yo creo que son muy, muy importantes porque tenemos que reinventar y poner en su sitio todo lo que ya tenemos. No se trata de tirar el sistema y destruirlo y de ahí, bueno, que se está destruyendo el suelo. Pero lo que se trata, yo creo que es de crear una nueva conciencia y de crear una nueva sociedad, ¿no? Y entonces, yo cuando veo todo el pacto ecosocial también del que se ha hablado, como, bueno, sabéis que aquí hay mucha gente conocida, que aquí, pues, yo empecé trabajando mucho en los derechos humanos, ¿no? A través de Amnistía Internacional. Y cuando ha habido un gráfico que has puesto, ¿no? Del pacto ecosocial, y tú miras ese pacto y es el derecho al agua, o sea, en realidad, el trabajo digno, vivienda digna, todo eso, en realidad viene en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando de derechos que tenemos todos los seres humanos. Y ahora pues se le cambia y se le nombra de distintas maneras. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido un fracaso el de poner la teoría a la práctica. ¿Y por qué ha habido este fracaso en parte? Pues porque todas estas declaraciones tan maravillosas que ponen lo mejor que tiene la humanidad, que tenemos cosas buenas, no todo es malo, ¿no? Pero todo lo bueno de la humanidad se ha puesto como optativo. No se ha desarrollado luego de forma que se implemente como una guía de nuestras sociedades y unas cosas
unos conceptos que tenemos que asumir y que poner en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora estoy, bueno, hace años, ¿no?, que estoy trabajando en Stop Ecocidio. Quiero empezar hablando de lo que significa la palabra ecocidio, que se compone de dos partes. La primera parte, eco, viene del antiguo griego oikos, que significa casa, y cidio viene del antiguo latín de caere, que significa matar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos matando nuestra casa, y esto es literal. Esto es literal, ¿no? Entonces, fijaros que nosotros a los seres humanos nos hemos arrogado la cosa de que somos los únicos seres inteligentes de este planeta, los únicos seres de que tenemos un desarrollo espiritual, los únicos seres que sintientes, o sea, todas estas barbaridades que en el desarrollo de la cultura europea, porque todo esto viene de Europa, que hemos exportado al resto del mundo, hemos asumido como ciertas, ¿no? Entre estos está el hecho de que desde Descartes, se fraguó antes, empiezan los antiguos griegos, ¿no?, pero desde Descartes resulta que la naturaleza está allí y los seres humanos estamos aquí y nosotros somos superiores y diferentes a la naturaleza. Y eso es el inicio de la gran tragedia humana, porque nosotros no somos aparte de la naturaleza, nosotros somos naturaleza. Yo me acuerdo hace años en una cumbre de estas que voy por mi trabajo, de una cumbre internacional, que había una charla que daba una líder indígena de Ecuador, ¿no? Y entonces alguien del público le dice, bueno, es que entonces vosotros los pueblos indígenas es que os consideráis como parte, que sois parte de la naturaleza. Y entonces, ¿qué dijo Patricia? Dijo, no, nosotros no consideramos que somos parte de la naturaleza. Nosotros, los pueblos indígenas, somos naturaleza, pero es que vosotros, los no indígenas, también sois naturaleza. Es que los seres humanos somos naturaleza, somos parte de esta cadena de vida, que vivimos en un solo ecosistema, que es el planeta Tierra, en el que todo está unido, todo está interrelacionado, y nosotros también formamos parte de esta cadena de vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, llamar inteligente a unos seres que están destruyendo su propia casa, pues yo lo cuestiono, ¿no? Entonces, está muy claro que tenemos que cambiar, ¿no? Y entonces, por supuesto, es muy importante cambiar en los sitios donde vivimos, ¿no? En plantearnos, lo podemos hacer muchísimo mejor. Y aquí también traigo como la esperanza. Se puede hacer mucho mejor. Esto que nos cuentan de que no se puede cambiar nada, por mucho que hagas, esto lo llevo yendo yo, entre otras cosas porque es lo que no ha parado de decirme mi madre toda su vida, toda mi vida, pero es porque tú lo hagas, eso no cambia nada. Eso me lo decía mi madre con 10 años, pues, con 15, con 20 y ahora que tengo casi 60 me lo siguen diciendo. Pues Maite, porque hagas eso no cambia nada. Yo no estoy de acuerdo. Cualquier cosa que nosotros hagamos a nivel individual es importantísimo, porque no es teorizar. Aquí en lo que tú has dicho hay muchísima teoría, que yo no digo que esté mal, necesitamos la teoría, porque necesitamos un fundamento teórico para poder empezar a andar, pero lo que es muy importante y más importante es ponerlo en la práctica. Como dicen los nativos americanos, que tienen un dicho también que a mí me encanta, ¿no? Walk your talk. Camina lo que dices. O sea, tú puedes decir mucho, 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 pero si luego tú coges y haces lo contrario, pues no me sirve de nada todo lo que has dicho. Entonces hay que ponerse a la práctica, ¿no? Y hay que hacerlo con este cambio de conciencia. Entonces, si estamos aquí en Albacete y dices, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos en Albacete? Todas estas organizaciones que ha planteado el Foro Social, ¿no? Y dices, joder, es que hay gente que lleva trabajando muchos años para otro mundo, ¿no? Para crear otro mundo. Pues ¿qué es lo que hay que hacer? Crear redes. Porque todo en el planeta está intercomunicado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es copiar a nuestra madre tierra, a nuestra casa común, ponernos todos y decir, vale, pues, ¿qué tenéis vosotros? Una cooperativa que da trabajo a la gente que ha venido de otros países y que no tiene
que no tiene trabajo, pues yo le doy trabajo, vale, y tú, pues mira, yo tengo un campo, pues le voy a ayudar en esto, pero además tiene que hacerse de forma que no hagamos daño a la naturaleza. Entonces pues se pone ahí el concepto de agroecología. Entonces, como entre todos, porque todos somos sabios de alguna cosa, todos tenemos conocimientos, pues los compartimos, ¿no? Estoy llevando a la tierra toda la parte teórica, ¿no? Porque es como, bueno, como yo lo veo. Entonces, a ver, el movimiento Stop Ecocidio, que formalmente empezó en 2018, lo inició una abogada escocesa llamada Polly Higgins, que era una mujer que bueno, ella defendía los derechos de los trabajadores en Londres. Un día ganó un juicio muy complicado y sale del juicio, lee un periódico y se encuentra con que había ocurrido una gran catástrofe natural causada por la actividad humana. Y entonces Polly se planteó, ¿no? Y dice, bueno, aquí estamos defendiendo los derechos de los seres humanos, que es lo que no hemos parado de hacer, por cierto, ¿no? durante mucho tiempo, pero ¿quién defiende los derechos del planeta? ¿Quién defiende? ¿Quién protege al planeta, ¿no? Y entonces ella decidió, pues, convertirse en abogada de la tierra. No es la única, hay muchos más abogados de la tierra, ¿no? Ella lo dejó todo y se fue a investigar, dejó su carrera en Londres, vendió su casa y se fue a una ciudad pequeñita de Inglaterra a ver qué es lo que había pasado con la humanidad para haber llegado a este punto en el que lo único que importa es la economía y se está destruyendo las bases de la vida planetaria. Es decir, si se destruyen las bases de la vida planetaria, estamos destruyendo nuestra propia supervivencia, ¿no? Estamos hipotecando el futuro de los que vienen detrás de nosotros. Entonces, una de las primeras cosas que se topó es que cuando hubo la revolución industrial, que fue en Inglaterra, como todos sabemos, ya se encargan ellos de repetirlo 20.000 veces, bueno, pues resulta que, claro, empezaron a montar fábricas a lo bestia, ¿no? Que tenían el carbón y se dieron cuenta de que algunas de estas actividades, toda la vida que había alrededor de estas fábricas, desaparecía, ¿no? Y entonces se asustaron y crearon una primera ley en la que se decía que si una industria mataba, no podía tener lugar. O sea, no puede desarrollarse una industria que hace daño al medio ambiente y nos está matando a nosotros también. Pero claro, el poder de la industria es muy potente y la siguiente ley que regulaba la actividad industrial puso la responsabilidad de no hacer daño en las empresas. Entonces las empresas tenían que hacer todo lo posible, todo lo que estuviera en su mano, para no causar daño. Claro, si yo tengo una empresa que me dedico a esta actividad, estoy ganando muchísimo dinero, a producir a producir un agrotóxico, no voy a poner nombres, y resulta que estoy ganando muchísimo dinero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues invertir muchísimo en publicidad diciendo que lo mío es buenísimo, aunque esté matando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí lo que me interesa es ganar dinero, no mantener la vida. Entonces, tiene que haber un cambio, ¿no? Y tenemos que poner la vida encima de la mesa por encima de la economía. Y esto es un cambio importantísimo que lo tenemos que hacer también en nosotros mismos, ¿no? En nuestro planteamiento como sociedad. Y entonces, en este cambio, os voy a contar una anécdota que le pasó a Polly, que cuando ella ya llevaba años trabajando el tema del ecocidio, ¿no? Y un día se encontró al director del Banco de Escocia y se fue hacia él directo y le dijo: ¿cómo es posible que ustedes sigan financiando la destrucción de la vida? Respuesta: porque no es ilegal. Punto y final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que pasa? Pues que las comunidades humanas nos regimos por normas, porque entre otras cosas es que incluso el anarquismo, digamos, que se supone que la falta de normas también se rige por normas, porque tiene como norma la falta de normas y la responsabilidad, la asunción de responsabilidad individual. Entonces, para guiar nuestras sociedades necesitamos estas normas. Y una norma que puso empírica, ¿no? Que puso Polly encima de la mesa es: para cualquier cosa que nosotros hagamos, el principio de cualquier actividad que nosotros hagamos es
Lo primero, no hacer daño. Entonces, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando decisiones, constantemente, constantemente. Los que tenéis hijos, bueno, ni os cuento, ¿no? Porque educar, menuda tarea, ¿no? Pero los que no tenemos hijos, pues tomamos otro tipo de decisiones. Cuando vamos a comprar, si encendemos la luz, cómo nos duchamos, qué tipo de comida compramos, a quién se la compramos. O sea, es constante, ¿no? Entonces es una cosa que habría que poner en nuestro modus operandi diario. No causar daño. Cualquier cosa que yo haga, voy a intentar no causar daño. Y luego, pues, en este punto de partida, nos encontramos con que la ley, en Stop Ecocidio, nuestra misión es convertir el ecocidio en un crimen internacional. Fijaros lo que pasó con el crimen de ecocidio. Con el desarrollo de la humanidad, cada vez que ha habido una crisis humanitaria global, al final el resultado ha sido que la comunidad internacional se ha unido para intentar crear un mundo mejor, ¿no? Tuvimos la Primera Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial salió con todos los fallos, yo no digo que aquí hay mucho que mejorar, pero de la Primera Guerra Mundial salió la Sociedad de Naciones, ¿no? Es la primera vez que la comunidad internacional se unía. Pero entonces llegó la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades, o sea, en la Primera Guerra Mundial las atrocidades fueron brutales, en la Segunda Guerra Mundial pues fueron tan brutales que cuando terminó esa guerra se acuñaron términos como genocidio, que no existía, crímenes de guerra, que tampoco existía. O sea, esos conceptos de decir, no, aquí tenemos que establecer una barrera legal para que estas cosas no puedan volver a suceder. Hubo los juicios de Nuremberg, como todos sabemos, y se creó Naciones Unidas. Con todo, ya digo, con todo lo malo que tiene, ¿no? Pero se creó Naciones Unidas. Ahora mismo en la Asamblea están casi 200 países del mundo. Está prácticamente, no todo, bueno, no voy a entrar en ese, no voy a abrir el menú. Pero el caso es que, los seres humanos nos hemos unido. También han habido, a nivel de protección ambiental, pues en 1972, fue la primera vez que la comunidad internacional se reunió en Estocolmo para hablar de cómo estaba afectando los seres humanos al planeta y de cómo estábamos destruyendo las bases de la vida planetaria. Fijaros que hasta 1972 no se había hablado del tema. Precisamente fue en esa asamblea donde el antiguo, el que estaba entonces como primer ministro sueco, Olof Palme, que aquí los mayores sabemos todos quién es, lo fue asesinado. Pero Olof Palme habló de ecocidio y que había que frenar, había que poner una ley para parar los ecocidios, y puso como ejemplo el uso de la gente naranja por parte del ejército de Estados Unidos en Vietnam, que no se habla del tema, pero siguen naciendo niños deformes en Vietnam. Entonces, fijaros que hablo del 72. Fueron pasando los años, se pensaba que nunca iban a volver a repetirse estas cosas terribles de la humanidad, y llegamos a principios de los 90 y nos encontramos con la guerra de Yugoslavia y con el genocidio en Ruanda y Burundi. Y entonces se dijo, pues no ha sido suficiente, no hemos aprendido. Dijo, vamos a crear un órgano especial internacional para juzgar estos crímenes, para que no se vuelvan a repetir. Y esto ocurrió, ya digo, a principios de los 90, y entonces se dijo, bueno, pues vamos a crear una corte que se va a llamar la Corte Penal Internacional. Tenemos que ver qué delitos vamos a incluir en esta corte, qué crímenes, cuáles son los crímenes más execrables que se pueden cometer. Pues el ecocidio estaba incluido en estos crímenes que se debatían. Llegaron 4 potencias y lo metieron en un cajón, le pusieron la llave y ahí quedó, hasta que llegó Poli, ¿no? Fijaros el poder que tiene la creación del crimen de ecocidio, porque lo que hace es poner una barrera legal a qué es lo que se puede hacer, qué pueden hacer las empresas. Bueno, ahora me profundizaré un poquito más, ¿no? Bueno, esto es más o menos de cosas que yo he hablado. Aquí son ejemplos de los grandes cambios que ha habido en la humanidad, ¿no? Aunque siguen ocurriendo estas cosas terribles, quiero decir, aunque dice, bueno, hubo abolición de la esclavitud, ¿por qué? Porque se consideró que las personas no podían ser propiedad. Sabemos que sigue existiendo la esclavitud, pero a nivel mundial no está bien visto.
¿qué es lo que ocurre con la ley? Pues que cambian los conceptos morales, que cambia la sociedad, que cambian, al establecerse una ley penal, se cambia la percepción que tenemos hacia lo que es correcto y lo que no es correcto, éticamente, ¿no? Entonces, por eso también decimos, es que nuestro trabajo en esto ecocidio internacional es convertir el ecocidio en un crimen internacional, que esté donde siempre tenía que haber estado, que es bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? No solo porque es importante a nivel jurídico, sino porque también es muy importante a nivel ético. Y las dos cosas van de la mano, ¿no? Entonces, ahora mismo que vivimos un tiempo de crisis, hay gente que, o sea, el sistema, sobre todo, nos está planteando un futuro horrible, catastrófico. Una palabra, por ejemplo, hablando de vocabulario, de repente la palabra distopía. ¿Quién inventó la palabra distopía? Porque yo nunca la había oído. Hasta que de repente está en todos lados. No, esto es un futuro distópico. ¿Por qué? Yo creo que deberíamos de ir a un futuro utópico. Hay que volver a poner la palabra utopía encima de la mesa y caminar hacia ella. No hacia la distopía esa que se han inventado, ¿no? Entonces, cada vez que ha habido una gran crisis, ha habido un avance. Y ahora mismo estamos viviendo un momento de crisis brutal, a todos los niveles, ¿no? Especialmente porque estamos destruyendo nuestra casa. Si nosotros estamos destruyendo nuestra casa, mal vamos. Es que todo lo que hagamos a partir de ahí está mal hecho, ¿no? Entonces, ¿hay un momento de crisis? Pues puede ser que nos vayamos hacia abajo al colapso total, que es lo que si seguimos así es hacia donde vamos, o puede ser que digamos, oye, no, hacemos un cambio y decimos, no, esto no es lo que nosotros queremos, lo que nos ponen las películas no es lo que nosotros queremos, y crear otro futuro, desde ya, ¿no? Desde qué es lo que hacemos más allá del crecimiento, ¿no? Entonces, pues lo mismo que se abolió la esclavitud, que luego se crearon los movimientos por los derechos civiles, que dio lugar también a los derechos